Listo, jóvenes, buenos días, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hablar sobre los elementos eléctricos que tenemos en cada una de nuestras casas y su importancia. Cada uno de esos elementos fue creado eh, a partir de ciertas necesidades que el hombre pues vio que tenía y empezó a crear una serie de elementos o herramientas que permite pues el desarrollo de cada uno de estos elementos tecnológicos, por decirlo así, que funcionan por una serie de circuitos integrados que realizan funciones específicas. Esas funciones específicas pues las van a hacer de una forma más fácil o de una manera más rápida en un menor tiempo posible, que facilita pues la vida o las actividades del ser humano principalmente. ¿Listos? Entonces recordemos que algunos de esos elementos como tal se empezaron a crear y a gestionar desde hace mucho tiempo atrás. Entonces cuando nosotros estábamos hablando, por ejemplo, de algún tiempo antes, entonces por ejemplo vimos o el hombre como tal en su pasado vio la necesidad de crear ciertos elementos. Uno de ellos es la rueda, o fue la rueda anteriormente por nuestros antepasados, ¿sí? Entonces ese elemento se creó a partir de una necesidad que existía en aquella época, ¿sí? Y a partir de ahí pues da surgimiento a desarrollar nuevas tecnologías, nuevas máquinas para empezar a desarrollar diversos elementos como los que conocemos hoy en día, como una bicicleta, como una moto, como un vehículo, un avión, ¿sí? Cada uno de esos elementos. Pero si nosotros miramos alrededor de nuestra casa, dentro de nuestra casa tenemos una serie de elementos, ¿sí? Que son de uso tecnológico y al mismo tiempo funcionan a medida de una fuente de energía. Esa fuente de energía principalmente pues es la electricidad. Recordemos que la electricidad llega a partir de unas fuentes o una serie de circuitos a cada una de nuestras casas, y asimismo funcionan cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en cada uno de nuestros hogares por lo general tenemos una licuadora, ¿sí? Este invento es un invento norteamericano y es uno de los electrodomésticos pues más usuales o usados en cualquier cocina contemporánea, ¿sí? Ha permitido pues la creación de mixturas o más o menos uniformes en diversos alimentos o sustancias que nosotros queremos mezclar. Lo hace de una forma práctica, muy sencilla y en un menor tiempo posible, ¿sí? Otro de los grandes elementos tecnológicos del siglo XX pues es el televisor. En cada una de nuestras casas yo estoy seguro que hay un televisor, así sea viejo, así sea pequeño, así sea inclusive a blanco y negro, ¿sí? Porque todavía existen elementos como estos a blanco y negro, ¿sí? Pues permiten y son elementos que funcionan a partir de medidas o circuitos eléctricos, ¿sí? Y la función principal pues es un medio de comunicación, un medio de información que trata de recibir o receptar y producir señales audiovisuales a partir de que un sistema de captación de imágenes cuyos orígenes pues remontan en el cine, en la fotografía y otros elementos. Otra serie de elementos que nosotros tenemos en el momento pues son los hornos microondas. Este es un elemento pues que popularmente en nuestros hogares operan para impartir temperatura o generar ciertas ondas electromagnéticas con la suficiente acción para calentar o cocinar ciertos elementos. Un secador de cabello pues también tiene la función o la energía suficiente para crear
cierta temperatura y asimismo pues permite pues facilitar la vida principalmente pues al ser humano. ¿Listos? Un calentador, ¿sí? Una guitarra eléctrica, una cámara fotográfica, cada una de estos elementos pues contiene una serie de circuitos en su interior, inclusive un control remoto del equipo de sonido, del mismo televisor, ¿sí? Cada uno de esos elementos pues contiene una serie de circuitos, una manipulación electrónica que manifiesta una serie de señales de infrarrojo por las cuales se puede transmitir ciertas señales. Una videocámara entonces también es un invento que permite captar imágenes o videos en muy poco instantes, ¿sí? Captarlos de forma directa, ¿sí? Las computadoras pues recordemos que ha sido de una gran evolución tecnológica a partir del siglo XX, perdón, ¿sí? Que ha sido uno de los elementos o aparatos tecnológicos más formidables debido a su gran importancia para la comunicación, trabajo, gestión de datos y en general. ¿Listo? Hoy en día pues el teléfono móvil, el celular como tal, es un dispositivo inalámbrico electrónico pues que también tiene la capacidad de conectarse a una red telefónica o transmisión de datos que permite realizar funciones adicionales. Se ha convertido en un implemento indispensable en la vida, ¿sí? Cada uno de sus papás, inclusive muchos de ustedes pues tiene un celular hoy en día en la actualidad, lo cual ha desencadenado pues una serie de implementación en cuanto a la comunicación, medios y redes sociales al mismo tiempo. Entonces con el paso del tiempo este elemento ha empezado a integrar otra serie de herramientas articuladas en su interior. Entonces ya por ejemplo podemos ver que un celular viene integrado con una calculadora. Entonces ya la calculadora va a ir a un segundo plano porque ya no va a ser tan importante si contamos con un celular. Inclusive tiene hasta el despertador, tiene para colocar la alarma. Entonces el despertador ya empieza a ser aspectos de segundo plano, ¿sí? Viene con una serie de aplicaciones que también permite cada uno de estos elementos. Tiene aspectos también para realizar videollamadas, fotografías, para hacer videos. Hoy en día cuentan pues con una gran capacidad, con una buena resolución en cada uno de sus cámaras por medio de miles de megapíxeles. Entonces ya empieza a ser una herramienta supremamente importante para el desarrollo de la vida de cualquier ser humano. Hoy en día nos comunicamos solamente con dar un clic, nos podemos comunicar con alguna persona que está a una determinada distancia en muy pocos segundos, ¿sí? Entonces cada uno de estos elementos se creó pues con el fin de realizar y mejorar la calidad de vida. Tiene ubicación, tiene un GPS, tiene miles de cosas, miles de aplicaciones que funcionan por medio del internet, el cual también llega por medio también como de una serie de circuitos, ¿sí? De cables satelitales y transmisiones y señales eléctricas que hacen posible pues la comunicación en todo el planeta. Hoy en día por medio del internet, que también es un gran herramienta tecnológica, digámoslo así de esa forma, queremos consultar algo, inmediatamente nosotros con un solo clic o con una sola consulta pues estamos visitando algún lugar o estamos consultando algún tipo de información de forma verídica, precisa y en muy pocos segundos como tal.
¿Listos? Pero a partir de ahí, otros elementos también son las linternas, las lámparas portátiles, entre otros, pero a partir de ahí también es importante tener en cuenta que estos elementos o cada uno de estos elementos pues debe tener algunas normas de seguridad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la vida útil de un conductor eléctrico, ¿sí? Que son los materiales usados en la instalación eléctrica de los conductores como tal, cuando se usa o son de buena calidad, pues es decir que la temperatura de la operación del conductor pues no es superada a lo máximo, sino se va a regular, se va a mantener. Entonces cada uno de estos pues permite un incremento en el uso de los artefactos eléctricos debido a que dan cierta seguridad, ¿sí? Entonces es importante pues que esos materiales eléctricos como tal, como por ejemplo en la cocina los calentadores, un microondas, equipos de sonidos, entre otros, nos traen ciertos beneficios, ¿sí? Cierto confort, cierta estabilidad, ¿sí? Pero se debe tener cuidado, por ejemplo, a analizar qué capacidad de carga al momento de realizar la instalación, para determinar si está en unas condiciones de resistir el consumo eléctrico como tal, ¿sí? Y que pueda presentar en ocasiones algunos accidentes. Entonces es importante pues prevenir algunos aspectos en cuanto a eso. Entonces algunos tipos de accidentes eléctricos que se pueden presentar al momento de alguna instalación, pues entonces pueden ser los incendios, los cortos, ¿sí? A causa de una mala conexión o herramientas que intervienen en el proceso, que pueden ser perjudiciales en la mayoría de los casos si no se controlan pues adecuadamente. ¿Listos? Entonces recordemos que debemos de tener ciertas normas de seguridad, ¿sí? Entonces algunas normas de seguridad en el manejo de estos elementos o de estos artefactos como tal se hacen más que todo pues para prevenir ciertos accidentes. Entonces, para utilizar o enchuflar algún elemento, conectar algún dispositivo, algún aparato, pues hay que tener siempre las manos bien secas. Cuando se utilizan esta serie de elementos eléctricos, pues es necesario evitar estar descalzo o con los pies húmedos, debido a que puede generar un corto, un paso de energía, y nos va a dar ciertos corrientazos o nos puede electrocutar, de acuerdo de qué tanto flujo de energía esté dentro del circuito como tal. ¿Listos? No tocar jamás pues los aparatos eléctricos estando en la bañera o en la ducha, ¿sí? Como la radio, un secador, ¿sí? Una serie de elementos que puede generar tragedias en determinados momentos. Entonces recordemos que para desenchuflar un aparato no es tirarlo del cordón, del cable, sino de la toma corriente como tal. Desconectar los electrodomésticos después de usarlos, ya que sean grandes o pequeños, no importa, la idea es siempre disminuir el uso también de la energía. Antes de poner en marcha pues cualquier electrodoméstico nuevo, pues tener en cuenta la potencia a la cual puede elevarse o necesita para funcionar adecuadamente. ¿Listos? Si un aparato pues pasa corriente, inmediatamente pues hay que desenchuflarlo y llamar al técnico, a una persona relacionada en el tema, que se haga cargo y pueda solucionarlo de forma correcta. ¿Listo? Si por ejemplo se necesita manipular un aparato electrodoméstico, por ejemplo limpiarlo para desconectarlo, previamente pues hay que realizar ciertas pautas de seguridad que nos van a permitir mantenernos a salvo dentro de ciertas circunstancias. ¿Listos? Recordemos que no usar aparatos con cables pelados o clavijas rotas, enchufles deteriorados,
lo cual pues puede ocasionar algún tipo de cortos. También es importante pues conectar un aparato, al conectar un aparato pues eléctrico, comprobar que esté bien seco. Para cambiar una bombilla o un foco, pues siempre hay que desconectar el interruptor de forma automática o correspondiente, bajar el taco. En la cocina pues procurar que los aparatos eléctricos como tal estén en zona del agua o zona del lavadero para evitar que se mojan y pueden generar daños o dejar de funcionar. Al momento de hacer algunas conexiones en enchufles múltiples o multitomas, pues utilizar un enchufle para cada aplicación, para cada herramienta, cada elemento, y de buen material. Hay veces que nosotros, digamos, compramos extensiones para Navidad económicas, pero las vamos a utilizar en otros dispositivos, se calientan y lo que hace es muchas veces pues dañar esta serie de elementos, de dispositivos. Para crear pues una instalación pues que se garantice toda la seguridad, pues debe estar realizada con un instalador o un electricista pues autorizado. ¿Listo? Pues es importante también controlar dispositivos de protección como los interruptores, entre otros. ¿Listos? Cada uno de estos artefactos pues apagarlos o desconectarlos para que no sigan consumiendo energía. Recordemos que estos elementos electrónicos se realizan para facilitarnos alguna tarea y necesitan de la energía pues para poder funcionar. Cuando no los estemos usando, pues desconectarlos inmediatamente. ¿Listo? Así estamos ahorrándonos costos y al mismo tiempo estamos cuidando y conservando pues el medio ambiente. Otros elementos que son viables e importantes son las pilas y las baterías, que también hacen parte o hacen funcionar algunos determinados elementos o dispositivos eléctricos mediante impulsos de energía. Entonces el uso de las pilas también es importante, y saber desecharlas adecuadamente. Recordemos que las pilas son un gran contaminante para nuestro medio ambiente. Bueno, entonces vamos a verificar otros enlaces que nos van a ayudar a reforzar el tema. ¿Listo? Muchísimas gracias.